política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Este jueves nuestras invitadas son Candela Álvaro, licenciada en Psicología, Victoria Pérez, coordinadora del Observatorio de Parto Respetado del Hospital Luis Lago Maggiore, Laura Rojas, referente de la corriente clasista combativa de Capital. Hablaremos sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuáles son los derechos que tienen las mujeres? ¿Y cómo es la realidad del acceso a una salud integral? Laura nos está contando cómo es el acceso a la salud en el barrio donde ella vive en el barrio Flores Oeste de Capital, es la referenta de la corriente clasista combativa de Capital y bueno, Laura, seguimos hablando sobre esta situación de la complejidad para acceder a la salud. La consulta es, si a ustedes se le complica acceder, porque en el centro de salud están bastante complicados en cuanto a los turnos, esto que vos contabas, si a vos te piden una ecografía, una mamografía, este tipo de estudios, se los piden los profesionales y se los piden, ¿en dónde lo hacen? ¿A dónde recurren ustedes? Bueno, nosotros cuando tenemos la suerte o las compañeras de acceder a un turno con un ginecólogo, sabiendo con lo difícil que es que nosotras tomemos la decisión de ir a hacernos, de tomarnos como primer plano para ir a ver nuestra salud, y los estudios de alta complejidad o estudios como una mamografía, una ecografía, la única forma es ir a un hospital público donde sabemos que es imposible conseguir un turno para una ecografía, para un análisis, para una radiografía, que muchas veces es telefónico, que muchas veces es virtual, y bueno, no tenemos acceso muchas veces, no tenemos tan simple como crédito en el teléfono para llamar una hora a un centro para que te den un turno para un estudio. Claro. Entonces ahí como que se va complicando entonces el acceso. ¿Y cuáles son las prácticas por las que ustedes recurren al centro de salud? ¿Qué las lleva? ¿Qué las hace ir a asistir a un centro de salud? En general, ¿cuáles son la mayor...? Yo creo que... Sí. En general, yo creo que para que, por ejemplo, nosotras, escuchando a las compañeras y escuchando a las vecinas, siempre nuestra prioridad para acercarnos al centro de salud son nuestros hijos cuando están enfermos, que es la única forma que tengan acceso a la medicación, a la vacunación, y nuestra salud de las mujeres va quedando como en segundo plano, como que nosotros no lo tomamos como prioridad, lamentablemente. Y porque es por esto también, porque es más factible conseguir un turno para un pediatra, o estamos más preocupadas por ahí en eso, que dejamos nuestra salud por ahí de lado. Y es muy difícil que hay personas o vecinas o compañeras que nunca se haya un PAP, por ejemplo, un estudio que sí lo tenemos por ahí en el centro de salud, pero el centro de salud, como les decía antes,
tenemos una ginecóloga que viene una vez sí, al otro mes no viene, y los turnos son 10 turnos diferidos, y bueno, es imposible. Esa opinión la tenemos todas las compañeras y casi todas las vecinas del barrio. Sabemos que es imposible acceder a un ginecólogo y que tengamos visitas constantes a ese especialista. Claro. Y cuando tienen alguna urgencia ginecológica o alguna particularidad, las mujeres, ¿cómo acuden al hospital directamente? A la guardia del Hospital Lago Mayor, que es lo más cercano que tenemos. Y ahí la atienden. Así que es lo más cercano que tenemos de cambio. Claro. ¿Cómo está, cómo se pone complejo, ¿no? Cuando uno, vos decías recién, asistimos más por la salud de nuestros hijos que por nosotras mismas, ¿no? Esto nos cuesta a veces, las mujeres, tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, hoy me voy a hacer un PAP, esto, pero cuando tomás la decisión, que es lo que vos también contabas, lo difícil que cuesta acceder a un turno, lo difícil que cuesta acceder a que te tengas una atención integral, ¿no? Porque también tiene que ver con esto. Hoy tenemos un sistema de salud totalmente fraccionado desde lo que vivimos en la cotidianidad, entonces si tenés que hacer 3 estudios, tenés que ir a 3 lugares diferentes, ¿no? Sí, exactamente, es así. Bien. Y acceder particularmente a un estudio es imposible porque somos... Y no si... se escucha muy bien. Y si alguna, suponete, hipotéticamente, alguna compañera tiene un embarazo de riesgo, por ejemplo, ¿a dónde acude? ¿Cómo es la atención? ¿Cómo se ayudan entre ustedes? ¿Conocen los programas que están en el Ministerio de Salud, en los hospitales? No, particularmente hablando, puedo contar mi experiencia. Yo tengo un bebé que acaba de cumplir 2 años y que tuvo un embarazo de alto riesgo, donde mi salud estuvo muy comprometida y que en el centro de salud no se dieron cuenta por ahí cuando yo iba a los controles de los tetras. Entonces caí un día descompuesta, descompensada al Hospital Lago Mayor y ahí ellos me detectan la presión alta y el azúcar alto. Entonces ahí supe de que estaba en un embarazo, estaba transitando y ya tenía casi 5 meses un embarazo de riesgo. Pero antes yo no sabía que estaba transitando un embarazo de riesgo, ya que venía mal desde el principio del embarazo. Entonces tuve que terminar en una guardia de un hospital, donde ahí me internaron y me explicaron, y recién conocí estas problemáticas que el mismo embarazo me había despertado, como la presión alta, como el azúcar, o sea, la diabetes gestacional. Claro. Y después tuviste el parto. Ya te dejaron internada directamente. Y eso fue otra como una incógnita. Claro, yo estuve internada casi todo el embarazo, porque caminaba y se subía la presión y todo el tema. El tema era la incógnita de los médicos querían apostar a un parto normal, sabiendo que yo tenía toda esta problemática desde el principio del embarazo. Entonces, en alto riesgo, sí, fui controlada durante todo mes, estuve charlas, estuve algunos talleres, pero bueno, el tema hasta el último momento no se supo el tema del parto, hasta que decidieron en el hospital, en el entremedio de la internación, de hacerme una cesárea. Claro. Porque estaba en riesgo el tema de la presión, estaba jugando en contra. Claro. ¿Y ahí cómo te trataron los profesionales? ¿Te contaban más o menos? ¿Vos podías estar decidiendo de las cosas para hacer o ibas guiándote por lo que te decían? Y lo feo es que cuando uno entra al hospital siente que prefiero, en experiencia personal, quedarme callada. Prefiero no exigir de más porque tengo miedo a eso, a ser olvidada o que estar ahí, que no me den bolida, por decirlo así, pero yo no fui consultada en ninguna decisión. A mí no me dijeron, mirá, vos querés o vos preferís, no me pusieron en una balanza decir, bueno, por este motivo queremos que vayas a parto, o por este motivo queremos que vayas a cesárea. Los motivos, yo creo que yo estaba muy asustada y yo entendía que un parto era muy peligroso.
Y bueno, pero no, derecho a decidir en el parto, no, yo tengo 3 hijos y de ninguno de los 3, nunca, de ninguno de los 3 decidí a qué iba. Lamentablemente esto lo vivimos todas, creo que todas las mujeres que caemos al hospital público, a nosotros no nos preguntan qué queremos, cómo queremos traer a nuestros hijos al mundo, lamentablemente. Bien. Qué importancia tiene nuestra decisión y nuestra voz y que nos consulten, ¿no? Y le vamos a dar la entrada con este tema a Victoria Pérez, que es una de las mujeres autoconvocadas por el parto respetado humanizado, ¿no? Vamos a ir abriendo las temáticas para que nuestras invitadas puedan ir aportando desde su experiencia. Vicky, vos, contarnos desde lo que Laura nos dice, desde lo que nos ha contado, que la verdad que es impactante, tu experiencia y y un poco a la audiencia contarle en qué consiste esto del parto humanizado, el parto respetado, en el marco de tener una salud integral, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Ahí un poco como dice Laura, tiene que ver con el parto respetado, tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres y a la decisión de las mujeres, ¿sí? Por eso en realidad tiene mucho que ver también con el día de hoy, todo está vinculado, todo tiene que ver, el mismo derecho al aborto legal, al aborto, o la propuesta que tenemos de que se legalice el aborto, todo tiene que ver con el respeto a la autonomía de las mujeres, que en este sentido tenemos una ley nacional que establece particularmente cuáles son los derechos de las mujeres que transitan un embarazo, un parto y el posparto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de parto humanizado, en realidad es una palabra bastante complicada, porque en realidad el parto, o sea, el trato que deberíamos recibir las mujeres en todos los lugares debería ser un trato respetuoso, ¿sí? Respetuoso en términos de me consideran una persona distinta, me tratas como tal, me escuchás, me observás, yo puedo hablar, yo puedo opinar, o sea, el trato humano debería, en términos de buen trato, debería estar garantizado más allá de una ley, ¿no? Pero bueno, claramente se hizo necesaria la implementación de una ley porque, justamente como cuenta Laura, todo esto no ocurre en general en las instituciones públicas y privadas, ¿sí? Digamos que cuando no ocurre esto, cuando no se respetan los derechos de las mujeres, que tienen que ver con, ya te voy a nombrar algunos, pero cuando no ocurre esto es cuando estamos ante situaciones de violencia obstétrica, que es una de las violencias que se ejercen hacia las mujeres y que está contemplado en la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, ¿no? La 26485. Por ahí, lo importante para mí en esto, el concepto de parto respetado, es también que como que vayamos derribando mitos, porque por ahí cuando es como yo suelo escuchar, yo quiero tener un parto humanizado, yo no, me gustaría tener un parto humanizado, entonces por eso quiero tener un parto en el agua, y en realidad la ley, o sea, lo que está estableciendo la ley de parto respetado es justamente el derecho a poder decidir, ¿sí? El derecho a decidir sobre cómo quiero transitar yo ese momento, en la medida en que obviamente tengo información, dispongo de información, me dan, digamos, el Estado debería proveer como los mecanismos para que nos informemos, para justamente poder tomar decisiones informadas, ser protagonistas de ese momento, tiene que ver con el protagonismo, con la autonomía, con la posibilidad de, en la medida de estar informada, tomar decisiones y que el personal de la salud está atendiéndonos, si vamos a una institución, sea un personal que nos acompañe en el proceso, ¿sí? Que nos acompaña y que en la medida en que una necesidad, ¿sí? Como alguna patología, como está contaba con su proceso, ¿no? Si hay alguna patología que no puede, que tiene que ser tratada, digamos, ¿no? El personal de la salud está para justamente acompañarnos en esto, ¿sí? Yo trabajo también en el hospital, así que yo también soy personal, en este caso, de la salud, y estamos para eso, para acompañar a las mujeres. Obviamente no es lo que sucede en general, porque estamos en una situación, digamos, en un proceso en el que, en la medida en que nos vayamos informando y que este tema se vaya mencionando más, vamos a poder ir modificándolo. Así que, digamos, lo que hegemoniza las prácticas en general en las instituciones de salud, en las maternidades,
en la mayoría de las maternidades tiene que ver con este modelo en el que en realidad las decisiones siempre las toma el personal de la salud, la mujer no está informada, no se le pregunta qué intervenciones, por ejemplo, si quieren acelerar el proceso del parto, ¿no? Si te quieren poner oxitocina sintética o te van a romper la bolsa amniótica, no te avisan. Estas son las prácticas como convencionales, más las hegemónicas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con lo contrario, ¿no? Que te informen, te pregunten, si querés que te aceleren el proceso de parto. Cuando uno empieza a asumir ese protagonismo, ahí estamos en una situación de parto respetado, ¿sí? Porque a lo mejor yo quiero tener, no sé, estoy muy cansada, tuve un trabajo de parto de 20 horas, mi bebé está bien, porque lo monitorean y está bien, o yo lo monitoreo, y no sé, llego al hospital y les pido que me pongan oxitocina sintética, ¿sí? Claro. Eso es un parto respetado también, ¿sí? Aunque no es un parto natural en términos de que actúa como todo el complejo así hormonal sin que haga una intervención externa. Pero en la medida en que yo lo decido, ¿sí? Respeto los derechos, por eso es parto respetado. Sí, por eso yo te decía que es como, para mí era importante ir como derribando mitos, claro. ¿entendés? Es como respeto a los derechos. Y bueno, me van ocurriendo varias cosas para comentarte, pero vos preguntame y yo te... Sí, por ahí un poco que está bueno esto de escucharte, porque hay cosas que la verdad que no se conocen, hay mucha desinformación, por así decirlo. Esto de que si existe algún protocolo, alguna ley nacional, eso en la provincia está, se ejecuta, se está aplicando, o no existe, o qué hay que hacer, cómo es esto, cómo se aborda esto en el movimiento de mujeres autoconvocadas. ¿Cómo se va abordando la parte legal de lo que no está o de lo que faltaría, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero tenemos la ley nacional que establece los derechos de las mujeres en el proceso de embarazo, parto y puerperio, que es la 25.929, ¿sí? Ajá. Esa ley se promulgó en el 2004 y se reglamentó en el 2015, así que hace 5 años que está vigente, digamos, que se debería implementarse, ¿sí? Justamente no se está implementando tal como está escrita la ley, ¿sí? Las prácticas habituales en las instituciones, en las maternidades, no son las que respetan los derechos de las mujeres durante el proceso de parto. Como yo te decía, en general, los relatos de las mujeres es que sus procesos, en la mayoría de los casos, han sido intervenidos sin que ellas estén informadas, ¿sí? Así que bueno, nosotras como en esta organización en la que yo participo, yo trabajo ahí en el Hospital Lago Maggiore, pero participo de esta organización que nos hemos conformado recientemente, denominándonos Mujeres Autoconvocadas para el Parto Respetado. Uh-huh. Lo que tratamos de hacer por un lado es llegar como proponer información que llegue a las mujeres, ¿sí? Difundir información respecto a qué establece esta ley y todas las cuestiones que se van vinculando a la no implementación de la ley y todo lo que sí tiene que ver con que se implemente. Por ejemplo, yo te voy a nombrar 2 situaciones, ¿sí? La maternidad actual del Carrillo es una maternidad que tiene una infraestructura así edilicia que hace posible que la mujer, si quiere estar acompañada, pueda estarlo todo el tiempo, desde el momento que ingresa hasta que se va, ¿sí? Que su bebé esté con ella todo el tiempo, que no se la separe una vez que nace, que se la lleve en otro lado, ¿sí? Además de tener una bañera, creo que le decimos, tiene como toda la infraestructura adecuada para justamente respetar el proceso natural del parto y que no sea intervenido, ¿sí? Uh-huh. Hoy esa maternidad la han reducido la atención hasta las 15 horas porque no cumple con las condiciones obstétricas esenciales, neonatales esenciales, que establecen entre las condiciones que tiene que haber anestesistas las 24 horas del día por si hay alguna urgencia, ¿sí? Claro. Entonces, lo que ha pasado hoy a nivel provincial es que en vez de dar el anestesista necesario para que reúna esas condiciones, ha restringido la atención hasta las 15, entonces solamente pueden ir las mujeres que están en el momento de periodo pulsivo a la maternidad del Carrillo. Entonces la verdad es que es muy difícil que suceda que, digamos,
se ha restringido la atención. Esa maternidad debería en todo caso promoverse, digamos que el Estado provincial debería promover la maternidad, amplíe el horario a las 24 horas, ¿sí? Tal cual. Hoy se está restringiendo, o sea, ahí tendremos como un retroceso, ¿sí? No, hay otra cuestión que está bueno mencionarla, que es que también tiene que ser respetado el derecho de las mujeres que eligen parir en su casa, que también es como todo tiene que ver con lo mismo, ¿entendés? Hay como mucho mito alrededor también dentro del personal de la salud, en realidad, Claro. eligen parir en la casa, cuando si conocieran los procesos de las mujeres que han parido, la verdad es que son de las mujeres más emancipadas para mí, digamos, las que más han logrado confianza en sí mismas y en su proceso fisiológico sin la dependencia del personal de la salud. Digamos, nosotros estamos culturalmente, estamos como esperando que el personal de la salud nos ayude y no confiamos mucho en el proceso, ¿no? Es como que inmediatamente, a lo mejor algunas mujeres cuando hemos estado embarazadas, lo primero que decíamos es esto: quiero el mejor médico, la mejor médica. En general, si vos lográs informarte sobre el proceso del embarazo y confiar en toda esa información y reunir, digamos, como toda la información necesaria para poder acompañar tu proceso natural, Claro. la necesidad del personal de salud solamente va a estar cuando haya alguna complicación. Hay mujeres que han parido en su casa y se han creado las condiciones de seguridad, ¿sí? Por si llega a suceder algo que haga necesaria oxitocina sintética, alguna infusión, alguna partera que las acompaña. Y esos procesos, por ejemplo, son como para mí, expresan como el camino en términos de, no es que queremos que todas las mujeres vayan a parir en su casa, queremos que las mujeres puedan decidir conscientemente, informadas, y la verdad es que, bueno, son como distintas expresiones de una realidad que para nosotras que estamos en este movimiento, digamos, por los derechos de las mujeres durante el parto, tenemos que mencionar todas estas aristas porque tenemos que tratar de promover que las mujeres logren como adquirir, digamos, la información y hacer valer sus decisiones cuando deciden parir en su casa o cuando deciden parir en una institución pública, la más grande de la provincia, o en una institución privada, en una institución de una obra social. Y bueno, la verdad que es un proceso que requiere de mucha participación de mujeres organizadas, ¿no? O sea, es como que si nosotras en los barrios, en los hospitales, en las clínicas, en las escuelas, se te diría de un montón de lugares, si no podemos llevar esta información, es muy difícil que esto se logre, ¿no? Claro. Porque en la medida en que no haya información y que no conozcamos que este proceso se puede llevar a cabo respetando nuestra autonomía, no lo vamos a poder solicitar, ¿no? Claro. Qué importante esto que vos decís, Vicky, porque la verdad que muchas hemos transitado situaciones de poder decidir y a veces no decidir tanto, ¿no? O creer que estamos decidiendo. Pero estas experiencias son dentro de este contexto de un sistema que tenemos que, más allá del acceso a la salud y lo que significa esto, en un sistema machista, ¿no? Que también sufrimos esas leyes. Y esto me da pie para invitar a la Candela Álvaro, que desde su experiencia nos puede también contar esta situación de qué significa la integralidad en la salud, ¿no? Y esta experiencia que, bueno, uno desde las cuestiones más personales hasta las cuestiones profesionales viene desarrollando esta atención primaria a la salud que tiene que ver con un abordaje integral, ¿no, Cande? Así sería, ¿no?, tu trabajo. Hola, sí, un poco a mí me gustaría tomar lo que han dicho las compañeras, digamos, que tiene que ver con un trabajo que venimos caminando hace mucho, que tiene que ver con la lucha en términos sociales, pero también con el sacrificio de muchas mujeres que se han quedado en el camino, digamos, por no tener acceso a la salud. Pienso, en términos de ILE,
o sea, de la interrupción legal del embarazo, a mí me parece importante hacer una diferenciación, que es lo que nosotros estamos peleando a nivel de la campaña hace 15 años, es que la interrupción del embarazo la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, o sea, que sea ley, pero por otro lado, desde 1921, en el Código Penal, en el artículo 86, está legalizado el aborto con causales. Esas causales han sido resignificadas por diferentes cuestiones. Finalmente hoy podemos decir que el aborto es legal por 3 causas: porque está en riesgo la vida de la mujer, porque está en riesgo la salud de la mujer o por abuso sexual. El término salud, como lo tomamos de la Organización Mundial de la Salud, es no solo la ausencia de enfermedad, sino que tiene 3 aspectos, digamos: es social, es física y es psicológica. Y como entendemos también que todo embarazo implica un riesgo físico, o sea, por la condición del embarazo, por todo lo que eso implica, digamos, o sea, hay mujeres que no están dispuestas a llevar a cabo un embarazo por no asumir ese riesgo, digamos, por el impacto psíquico que también ha sido muy invisibilizado históricamente, digamos, en relación al proceso de parto, embarazo y puerperio, y por las condiciones sociales en las que vivimos, que todos sabemos que la distribución de los recursos es desigual, o sea, de los recursos y del poder, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esto es que hace 2 años, desde que empezó, digamos, a visibilizarse esta cuestión de la ola, cuando se planteó el proyecto en el Congreso, se empieza a construir una red de profesionales por el derecho a decidir que ha venido trabajando duro, pero sin salir del todo de la clandestinidad, digamos. Claro. O sea, la campaña existe también porque hemos acompañado, tratado de acompañar a las mujeres para que no se pongan en riesgo, porque cuando una mujer quiere interrumpir, va a interrumpir de cualquier manera, y esto lo sabemos, digamos, quienes venimos hace mucho en estas prácticas. Entonces, esto se ha modificado con el tiempo y hemos podido, desde el Estado, dar respuestas a través, por un lado, de la red de profesionales por el derecho a decidir, y por otro lado, de alguna u otra manera, con avances y retrocesos desde salud sexual y reproductiva, digamos. Yo como psicóloga en un centro de salud me he encontrado, digamos, con una demanda muy grande que para mí, digo, es satisfactoria desde el punto de vista de que desde el Estado podemos acompañar y garantizar que las prácticas de interrupción sean seguras. Claro. Porque podemos escuchar, porque podemos dar toda la información, que esto lo decía la Vicky recién, que necesiten, que podemos hacer un seguimiento, que podemos dar recomendaciones, que podemos hacer consejería, que podemos, digamos, atender la problemática en su conjunto, entendiendo que esto es urgencia, digamos. Claro. La interrupción legal del embarazo es susceptible al tiempo, entonces esto se tiene que atender rápido. Y por supuesto que esto no tiene que ver con el criterio de las profesionales ni los profesionales, tiene que ver, y esto me parece importante remarcarlo, cuando las mujeres desean interrumpir un embarazo, sea cual fuere la causa, digamos, porque no quieren, porque no pueden continuar con su vida como la siguen teniendo si deciden continuar con el embarazo, entonces no quieren, porque no es parte de su proyecto de vida, porque no tienen las condiciones económicas, porque están en una situación de violencia. Hay miles de motivos, porque les impacta
mal, digamos, le genera mucha angustia, mucha ansiedad, irritabilidad, no es compatible con el deseo de ese momento, todo eso, o una de esas, puede ser una causa que ponga en riesgo su salud física, mental o social. Claro. Entonces, para mí es muy importante que las mujeres sepan que cuando quieran interrumpir un embarazo, es posible o es plausible de que sea una interrupción legal del embarazo. Porque sabemos, por lo menos como psicólogas, que el deseo tiene que ver con la subjetividad. Y entonces que si no hay deseo, es forzar a una persona a llevar a cabo un embarazo, y eso en algunos organismos está visto como tortura. Pues entonces, a la luz de este criterio de que la salud es integral, está bueno que las mujeres sepan que cuando están en esta situación pueden llamar al 0800 de salud sexual y reproductiva, y hay un circuito que está funcionando. Es bueno eso saber, No sé, Candela. Sí, queda claro si me querés preguntar algo. Sí, no, está buenísimo, y por ahí no, lo que no se conoce, o por ahí lo que suena en común en las tres, lo que están planteando, tiene que ver con el acceso a la información, ¿no? En definitiva, nos marca parte de nuestro camino, ¿no? Cómo acceder a esa información. Porque la información puede estar, pero ¿cómo se accede a esa información? En el centro de salud se informa, hay folletería, hay materiales, porque esto es lo importante, si los programas se difunden o si esto tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el sistema? ¿Hasta dónde se llega? Y la verdad es que nos encantaría tener más información desde la folletería. Ajá. Nos encantaría, porque implicaría facilidad, digamos, facilitar también. Muchas veces la red se hace cargo de eso. Entendamos que la red no está apoyada por el Estado, digo, son personas que no trabajan trabajan ad honorem, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es la información que circula por este circuito. Pero de todas maneras, el programa de salud sexual y reproductiva tiene la obligación de dar la información de cualquier manera, ya sea por mail, sea por folletería, o sea, tiene la obligación, todo un derecho. El acceso a la salud es un derecho humano fundamental. Entonces esto es algo que tenemos que saber las mujeres, digamos, que podemos exigir. Claro. Está bueno esto saberlo. Nosotros desde Mirada Cuyana es importante manejar también esta información y poder desde nuestro espacio de comunicación darlo a conocer. Nos parece que tiene que ver con esto que ustedes las tres han planteado, porque cuando uno tiene esa información tiene posibilidades de decidir, y bueno, y es aquí también donde la comunicación es poder, ¿no? Como vos decías también en un momento, y quien tiene el poder acá es el que decide por uno. Y lo interesante es que escucho, y en las tres aparece también no solo lo de la información, sino lo de la sororidad, ¿no? Que las mujeres en la Argentina, si hemos avanzado, es gracias a entender qué significa la sororidad, el acompañarnos, el estar, y que eso ha sido un proceso. Por ahí a mí me interesaría también escuchar sus opiniones en relación a general, no más allá de lo profesional que cada una esté, a modo de ir cerrando una valoración de cada una de ustedes sobre en qué punto nos encontramos hoy, porque si bien uno dice faltan muchas cosas, podríamos decir, si hacemos un parate acá y miramos hacia atrás, hay un camino andado y podemos decir que hay muchos logros, ¿no? Que tenemos bastante conseguido. Y la verdad que eso es interesante, ustedes sobre todo que están en la cotidianidad y que se encuentran con todas las mujeres ahí desde lo profesional, y muchas nos las encontramos desde la militancia cotidiana, ¿no? Pero está bueno esto, saber en qué punto estamos hoy, si uno tiene que hacer un breve balance. ¿Querés que arranquemos por vos, Cande? Bueno, para mí, lo que pasa es que, bueno, yo
la evaluación que yo hago o el balance que yo hago es siempre positivo, porque yo he estado en la campaña desde que empezó, pero hace muchos años, y la verdad es que el avance es a otro nivel, digamos. El trabajo que yo estoy llevando a cabo desde el Estado era impensado, digamos. Claro. En eso yo creo que pensado. ¿Qué nos falta? Y nos falta la ley. La verdad es que necesitamos que la interrupción sea voluntaria. Claro. No tengamos que pedirle a la mujer, ni someterla a cuestionarios, ni a cuestionamientos, ni a explicaciones para decidir sobre su proyecto de vida, su cuerpo y las decisiones de lo que quiera, digamos. Claro. Entonces yo creo que hemos avanzado en términos de IE y nos falta mucho para avanzar en IBE. Yo también tengo esperanzas, como decís vos, en que pueda salir la ley, que podamos empujar. Creo que cada vez somos más y que cada vez que las mujeres acceden a estas prácticas también son más conscientes, y eso hace que tengamos más como movimiento. Claro, tal cual, Candy. Eso es lo que pienso como balance, digamos. Buenísimo, bueno. Genial. Vicky, ¿querés seguir? Bueno, sí, yo en realidad entonces también hago un balance, les transmito un balance respecto a lo que me parece y la verdad es que yo también tengo un balance bastante positivo. Yo vengo, digamos, participando en los movimientos mujeres hace mucho tiempo, y particularmente el tema de los derechos de las mujeres durante este proceso lo vengo trabajando hace 5 años, ¿sí? No, hay mujeres que tienen un poquito más de experiencia, pero bueno, la verdad es que hoy, yo te puedo comentar que hay una red de mujeres que funciona a través justamente de las redes, WhatsApp, Facebook, sobre todo WhatsApp, donde nos acompañamos, y cada vez eso, digamos, va generando mayor acceso a la información, obviamente súper reducido, estamos hablando de redes, pero eso llevado a la práctica de cada una en las que trabajamos en la salud, llevado a las prácticas de las organizaciones sociales y políticas que trabajan y militan en espacios comunitarios y por fuera de lo comunitario. Eso ha ido generando que se vaya ampliando la participación de quienes están como entendiendo qué es la violencia obstétrica y cómo hacemos para que no siga existiendo. Y la verdad es que yo veo que cada vez somos más, que hay más, digamos, como más activismo, te puedo llegar a decir, porque la verdad es que sí hace falta que lleguen las mujeres que van a parir a instituciones, que llegue a ellas la información, y en eso sí falta mucho, pero la verdad es que sí ha crecido mucho más la participación como social, digamos, y política, de alguna manera, de mujeres respecto a este movimiento concreto que es, hablemos también de violencia obstétrica, ¿sí? Y yo también creo que ha crecido, y la verdad que la red de acompañamiento que estamos generando es como muy hermosa, y la verdad que hay mujeres súper poderosas de las que aprender todo el tiempo, y como decía Cande, y como decían ustedes, acá la salida es colectiva, es la información, pero siempre a través de acompañarnos entre nosotras, y las mujeres han demostrado a lo largo de la historia que si nosotras no lo hacemos, obviamente no lo van a hacer por nosotras, y juntas, organizadas, podemos lograr miles de cosas, así que... Bueno, qué bueno el balance, ¿no? La verdad que tenemos mucho las mujeres por transitar todavía, pero tenemos el orgullo de haber avanzado. Laura, vos, como has contado un montón, está muy interesante, y has tenido tu experiencia que quizás nos ha marcado un poco también el programa, ¿no? Sí, ¿está bien? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha muy bien. Problemita no se escucha muy bien. ¿Sí? Se escucha perfecto. ¿Sí? Listo. Bueno, sí, yo como las compañeras, ahí los balances obviamente es de contra positivo. Toda la mayoría de las compañeras venimos de unas familias bastante tradicionales, donde hay temas que no se hablaban y que hoy simplemente se hablen o que se toquen, yo creo que es un logro
mujeres que no se animaban por ahí a decir, bueno, yo puedo, hoy dicen sí puedo ir a una lucha y por mi derecho, y yo sé que valgo, y yo sé que puedo ser escuchada, o que yo sé que puedo ser respetada. Eso también se logra, como dijo la compañera, organizadas. La organización ha dado mucho de esto, de encontrarnos, que seamos un punto de contención entre nosotras, de que no que la compañera sepa que no está sola, que estamos todas y que a todas nos pasa y que todas pasamos por lo mismo, o lo escuchamos o lo vimos, y que no la vamos a juzgar, y que no tiene por qué quedarse calada, o que no tiene por qué decir que no, y que nosotras también podemos decir que no, y que nosotras también podemos decir sí, que nosotras también podamos decidir sobre nuestro cuerpo, porque eso es muy importante. Más allá de que nos pregunten en el parto cómo queremos traer nuestros hijos al mundo, sino también es decir, no quiero ser víctima, o sea, no quiero ser una víctima de violencia de género. Entonces decir, bueno, nosotras que seamos capaces organizadas de empujar, como en la corriente clasista, que estamos ahí como empujando la campaña de violencia contra las mujeres. Entonces eso también es muy importante, y creo que tiene que ver con la salud de las mujeres, de las compañeras, y me he encontrado en este camino de lucha y en esta organización unas mujeres muy valientes porque han sido valientes y capaces de decir, bueno, no, hoy digo no, o hoy digo sí, como ellas lo sienten, y que sepa, y que aprendan a decidir por ellas mismas, y que es mucho más difícil. Hay que ser muy valiente para decir no. Y bueno, y está muy bueno, y es muy positivo que seamos escuchadas y que sobre todo seamos respetadas. Así que yo creo que hemos logrado un montón. Por ahí estamos en nuestras unidades de trabajo, nuestras unidades productivas, y conversamos esto, y que hay temas que salgan a la luz, y que sea un tema de conversación en nuestras mesas con nuestros hijos y con nuestras parejas o nuestras familias. Está muy bueno. Así que yo creo que lo logrado hasta acá. Falta un montón, pero yo creo que las mujeres estamos empujando, y mucho. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que se le pone la piel de gallina. Ese sería mi balance. Escucharlas, porque la verdad que sí, que las tres tienen en común muchas cosas, como seguramente muchas de las que nos están escuchando han resonado con esto que se ha planteado acá en el programa. Como decíamos al inicio del programa, que quizás muchos no pudieron escuchar, hoy es un día muy particular porque se cumplen 15 años de la campaña nacional por el derecho al aborto, pero se cumplen años también de la explosión de ese gran marea verde pidiendo que el aborto sea legal, que sea ley. Y la verdad que nos interpela a toda la población, no solamente mujeres. Sabemos que hay una reflexión interna que empieza por nosotros, pero que nos compromete a todas y a todos, y que también es interesante porque la semana que viene se cumplen 5 años de otro gran estallido, que fue el 3 de junio del 2015, cuando irrumpió la jornada por Ni Una Menos, donde logramos las mujeres, después de muchos años, poder poner de foco lo más profundo de la violencia que tiene hacia las mujeres, que tiene que ver con los femicidios y lo que se venía sucediendo hasta ese entonces, que venía con otras carátulas como crímenes pasionales y demás, y hemos logrado las mujeres hoy que se hable femicidio. Hemos armado un gran movimiento nacional. En la provincia somos parte de este movimiento que crece. La verdad que hoy, como al inicio decía, les mandamos un gran saludo a las compañeras de la campaña, pero también a toda esa marea verde que venimos luchando hace muchos años, porque esto no viene hace 15 años, viene hace muchos años, cuando en el año 1986 se hace el primer encuentro nacional de mujeres, y ya ahí se hablaba de la posibilidad de debatir sobre un proyecto, que se presenta un proyecto también para legalizar el aborto en la Argentina. Mucho más no tengo para decir, simplemente que las esperamos en el próximo programa de Mirada Cuyana. El Ni Una Menos va a ser nuestro tema. El movimiento de mujeres ha crecido en la Argentina.
Yo, Roxana Álvarez, para las que no me conocen, también con mucha trayectoria, y la verdad que hoy es un día que es para recordar, porque para muchas en Mendoza en el año 2004 se hizo por segunda vez el Encuentro Nacional de Mujeres, y la verdad que fue un encuentro que cambió nuestro movimiento en Mendoza, cambió la forma de pensarnos, cambió la forma de reflexionarnos, y esta gran experiencia de los encuentros nacionales de mujeres nos ha permitido poner en la mesa, en debate, todos los aspectos que teníamos en discusión, pero principalmente los derechos. Y es por eso que quizá en esto que las compañeras hoy contaban más temprano sobre la información, el acceso a la salud, el acceso a la información y el poder que genera poder saber esto, sabemos que hemos transitado hacia ese poder las mujeres, y sabemos que lo vamos a lograr, porque como también decían ellas, si estamos organizadas, si estamos unidas y si podemos consensuar como venimos haciendo, es posible que sigamos avanzando. Muchas gracias a las invitadas, muchísimas gracias Candela, muchísimas gracias Victoria, muchísimas gracias Laura, gracias, bienvenida a Mirada Cuyana, y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Coach.